Karina Battiani es doctora en Sociología por la Universidad de Versalles Saint-Quentin en Francia y profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de la República en Uruguay. Cuenta con una amplia trayectoria en movimientos y organizaciones de mujeres, así como en investigaciones sobre las desigualdades de género en el trabajo y con respecto a los cuidados. Algunas de sus publicaciones más destacadas son Antología del Pensamiento Crítico Uruguayo Contemporáneo y Los Tiempos del Bienestar Social, Género, Trabajo no remunerado y Cuidados en Uruguay. Se ha desempeñado como consultora y oficial de programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, experta regional y coordinadora de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como consultora regional de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, CEPAL. Desde 2019 es la secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Aquí estamos con Karina Battiani. Bienvenida aquí a la UNAM. Una vez más, muchas gracias. Realmente valoro mucho este espacio y te agradezco. Pues es un privilegio tenerte. Ya estuviste con nosotros hace 2 años, antes de la pandemia, la prehistoria, ¿verdad? Absolutamente, la prehistoria. Pero hablando supuestamente de los mismos temas que vamos a hablar hoy. Sí, pero en otro contexto. Yo creo que va a ser muy interesante. Lo bueno es que estamos de nuevo juntos, porque tuvimos año y medio de entrevistas solamente por Zoom, ¿no? Teníamos que estar a distancia. Por lo menos ya se siente un poco de normalidad. Absolutamente. Regresando. Y el retorno a estos contactos presenciales, creo que todos y todas lo estamos valorando más aún, más que antes. Así es, no, pues un gusto tenerte aquí en la UNAM. Karina está de visita aquí en la UNAM, pues con una misión especial, no solo en la UNAM, sino en México, porque en unos pocos meses, en junio de 2022, vamos a ser nosotros, México, la UNAM, otras instituciones aquí en México, anfitriones de uno de los grandes congresos internacionales que se celebran cada año, cada 2, 3 ¿Cada años? 3? Cada 3 años, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es la asociación, la red de investigadores y investigadoras en ciencias sociales, y siempre con un enfoque crítico, aunque obviamente hay una apertura absoluta a la pluralidad. Cuéntanos qué es la CLACSO y qué es esto del congreso que se va a celebrar. Bueno, cómo no, con mucho gusto. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, como tú dices, es la red de redes más grande de ciencias sociales y de humanidades, no solo en América Latina y el Caribe, que es nuestro lugar de existencia y por el cual existimos, sino también a nivel mundial. Hoy tiene más de 800 centros distribuidos, bueno, buena parte, más de 500 aquí en América Latina y el Caribe, pero otro tanto en el sur global y también en el norte. Como tú decís, nos reúne la voluntad del pensamiento crítico, y dentro del pensamiento crítico nos reúne la voluntad del conocimiento, por supuesto, porque somos un consejo académico, pero del conocimiento para la transformación social. Y es en ese marco que trabajamos, que definimos nuestras líneas de acción y también que organizamos nuestra próxima conferencia, que como te decía es cada 3 años, y que en este caso nos va a reunir además bajo un lema, bajo una consigna, las tramas de las desigualdades, saberes, luchas y transformaciones, ¿verdad? Porque, insisto, el tema de la transformación social es uno de los grandes objetivos que se plantea CLACSO, y no cualquier transformación social. La transformación social, obviamente, hacia sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, respetuosas de los derechos humanos de todas las personas. Y hay algo especial de eso, de las ciencias sociales en América Latina. Se distingue en general por este enfoque crítico. Me atrevería a decir, no es así en todos los continentes, todas las latitudes. Hay una larga trayectoria de este tipo de acercamiento a los problemas sociales, desde pues la escuela CEPAL, todas las filosofías de la liberación latinoamericana. ¿Estoy nada más idealizando o hay algo realmente especial sobre América Latina como centro y fuente de pensamiento crítico transformador? No, yo creo que no estás idealizando, porque efectivamente el lugar de América Latina y el Caribe en las ciencias sociales y en las humanidades es un lugar de distinción
distinción, ¿verdad? De distinción principalmente, bueno, por esa característica del pensamiento crítico que estaba refiriendo antes y por la producción autónoma, tanto de pensamiento, de teoría, como de metodología y de la combinación de teoría y métodos para la acción social. Y hay elementos que nos caracterizan, que nos definen, que nos distinguen también de lo que puede ser el pensamiento social o la teoría social a nivel global. Uno de ellos es todo el planteo justamente de ruptura con el colonialismo, también con el colonialismo intelectual y con el colonialismo en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y es allí, digamos que Claxo también tiene su origen, ya hace más de 53 años, y donde tiene su razón de existencia hoy en día. Los orígenes de Claxo, cuéntame, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son esa semilla? Claxo existe desde 1967, ¿verdad? Obviamente no era una institución con 800 centros como lo era hoy, sino que era un puñado de centros de pensamiento en América Latina y el Caribe, pero los principios o los orígenes son los mismos, ¿verdad? La idea era, bueno, juntarse para buscar alternativas. En ese momento, década del 60-70 más bien, bueno, era otro contexto, otra situación en nuestra región, pero, por ejemplo, el tema de las desigualdades obviamente ya estaba presente, ¿verdad? Sabemos muy bien que este es el tema estructural en términos de América Latina y el Caribe. No en vano nos hemos ganado eso que tanta preocupación nos da cada vez que lo repetimos, ¿verdad? De ser el continente más desigual, no el más pobre, pero sí el más desigual del planeta. Y allí están los orígenes de nuestra institución, la vocación de discutir, de reflexionar, de producir conocimiento, pero insisto, no solo por el placer de conocer, que es muy grande el placer de conocer, sino la voluntad de incidencia y transformación social. Hemos estado hablando con varios sociólogos en las últimas semanas aquí en el programa, Sergio Cermeño, Ricardo Pozos Orcasitas, que han hecho un símil entre los 60s y la actualidad. Ahora que mencionas que Claxo nace en los 60s, en cierto sentido estamos viviendo una revolución cultural. La nueva generación está con nuevas exigencias muy claras, feministas, ecológicas. Este momento de la pandemia ha sacudido el mundo, lo cual da cierto miedo, porque esos sacudidos también pueden generar coletazos neofascistas, pero también genera unas esperanzas increíbles. ¿Crees que estemos hoy en América Latina y el mundo en un momento como de viraje histórico, posiblemente, en que esos pocos momentos en que empujando coordinada en un sentido podemos lograr grandes cambios? Mira, yo lo que creo es que estamos en una gran encrucijada, ¿verdad? A nosotros nos gusta desde Claxo hablar de este momento como el momento de una encrucijada. Obviamente en las encrucijadas también están estas figuras a las que tú refieres. Encrucijada y particularmente por algo que tú decías recién. Digamos, ha primado durante mucho tiempo en el pensamiento social un énfasis quizás excesivo en las dimensiones económicas, desde todo punto de vista, en las desigualdades también. Y nosotros decimos, bueno, en estos momentos en realidad lo que nos tiene que preocupar más son esas fisuras, en algunos casos más que fisuras, pero dejemos la palabra fisuras, en el orden de lo cultural y lo político, en el orden de lo social, que es lo que estamos observando en estos momentos en la región latinoamericana, ¿verdad? Y la necesidad que tenemos quienes nos dedicamos a las ciencias sociales de colocar nuestro análisis allí, en esas fisuras de ese orden social, cultural y político que está dando señales muy claras de agotamiento. Y cuando digo el orden social, cultural y político, estamos hablando, bueno, de las relaciones, desde las relaciones cotidianas que establecemos en nuestras sociedades, hasta por supuesto a niveles mucho más macro de análisis. Pero nosotros creemos que es allí donde hay que poner el lente, el zoom, ¿verdad? El análisis, porque también es a partir de esa reconfiguración en el orden de lo social, lo político, lo cultural, que podemos encontrar las alternativas. Y cuidado que no menosprecio lo económico, pero ese análisis siempre ha estado presente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Una cosa es obviamente valorar lo económico, la base material de la vida, la manera que se organiza la producción, pero el otro es
que esto es el ente, sea más importante que los otros, ¿no? Y la interdisciplina es algo también fascinante con la Claxo, es que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay asociaciones de ciencia política, sociología, antropología, hay una asociación de estudios latinoamericanos, pero en realidad aquí la Claxo es muy interdisciplinaria, eso también es muy única, ¿no? Eso nos distingue efectivamente en relación a otras organizaciones y otras instituciones académicas con las que por supuesto trabajamos codo a codo, pero nosotros somos cientistas sociales y de ciencias humanas, ¿verdad? Reuniendo todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades y no una disciplina claro. en particular. También en América Latina tenemos asociaciones de sociología, de ciencia política, de antropología, pero en Claxo, digamos, nos entrelazamos, ¿sí? Trabajamos, digamos, colaborativamente entre las distintas disciplinas y no podemos decir que hay una primacía de una sobre otra, sino que justamente apostamos a ese trabajo colaborativo. Aquí en México tenemos una institución que se llama el CONACYT, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La directora Marilena Alves Bulla ha propuesto, y se va a presentar en el Congreso de la Unión pronto, una nueva ley, y uno de los cambios que ella propone es incorporar justo la palabra humanidades, que sea el Consejo Nacional de Ciencias y Humanidades y Tecnología, ¿no? CONACYT, con una H. Sí. Claxo sigue con ciencias sociales. ¿Por qué no metemos humanidades, artes? ¿Todavía están comprometidos con eso de la ciencia o ya superamos eso también? Bueno, te invito a que esa propuesta la hagas en la próxima asamblea de Claxo, que va a ser acompañando la conferencia en los días previos. Sí. Perfectamente podemos hacer esa propuesta. De hecho, si bien no se ha cambiado el nombre, porque tú sabes que para las instituciones el nombre, claro, bueno, representa una historia. La verdad es que el espíritu de trabajo de Claxo incorpora a las humanidades, incorpora a las artes. Y volviendo a nuestra conferencia, por eso hablamos de saberes, luchas y transformaciones. Y saberes en plural. Las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones. Exacto, y por eso los saberes están en plural también, ¿verdad? Los distintos saberes de las distintas disciplinas que pretendemos también entrelazar en esos días. Te voy a interrumpir un segundito, Karina, por favor, es porque vamos a ir a un breve corte. Ahorita regresamos con Karina Batiani, secretaria ejecutiva de la Claxo. No se vayan. Aquí seguimos con Karina Batiani. Muchas gracias, Karina. Pues estábamos apenas entrando en materia, hablando sobre este congreso. ¿Van a llegar 5,000 personas más a la UNAM? Esperamos 5,000. Esperemos, veamos las condiciones sanitarias, pero nuestra apuesta es a reunir a 5,000 cientistas sociales, representantes de las humanidades, estudiantes. Sí, estamos trabajando con ese escenario. ¿El congreso anterior tenía esa cantidad de personas? Tuvo muchas más. ¿Más? ¿Dónde fue? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Más de 10,000. ¿10,000 personas? Sí, absolutamente. O sea, una fiesta de las ciencias sociales. Vamos a tomar aquí la UNAM como nunca antes. Exactamente. Es eso lo que tú dijiste, es una fiesta de las ciencias sociales y las humanidades, una fiesta que combina, como veníamos conversando, distintas dimensiones y con participaciones muy, muy diversas, porque apostamos, por supuesto, al análisis, a las ciencias sociales y las humanidades, pero también a una feria del libro, también a un festival de cine, también a talleres y cursos de formación. Claxo tiene una fantástica plataforma de formación virtual, un programa de formación virtual realmente de los más importantes que hay, bueno, no solo en nuestra región. Y queremos aprovechar que van a estar aquí reunidos algunos de los profesores y profesoras y muchos de los estudiantes, y que también tengan su instancia presencial de formación durante estos días. A ver, el tema es tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones. ¿Por qué el enfoque en la desigualdad en particular? Bueno, obviamente es un problema, pero ¿por qué lo eligen para este congreso como el centro articulador? Bueno, como ya hemos mencionado, es el tema en América Latina, es una de las características estructurales de nuestra región,
Pero en este año y medio, o un poquito más que año y medio ya que llevamos de situación de pandemia, esas desigualdades, esa estructura de desigualdad en nuestra región estalló, ¿verdad? Se exacerbó y quedaron en evidencias muchas de estas tramas, algunas que eran más visibles y otras que quizás no las tenían, no se tenían en el sentido común, bueno, se visibilizaron y se agravaron, ¿verdad? Miremos los informes que tenemos de distintos organismos, informes estadísticos, informes de investigación, que nos muestran que si recorremos una a una las dimensiones de la desigualdad, en todas ellas la situación empeoró. En el mercado de trabajo, en los ingresos, en las relaciones de género, en los factores vinculados al ambiente, en la cuestión étnica y racial, en las libertades, en los derechos humanos, es decir, todos estos elementos forman parte de esas tramas de las desigualdades en las que nos queremos enfocar. Tenemos 34 ejes de análisis durante la conferencia que recorren todas estas dimensiones. Y como bien señalas, no es solamente una cuestión de crisis social y de pobreza y de sufrimiento, sino que es desigualdad, porque simultáneamente tienes una concentración aún mayor de la riqueza. O sea, los mercados financieros, y los grandes empresarios, sobre todo las que están vinculados al comercio en Internet, etcétera, han estado acumulando más riquezas que nunca. Absolutamente. Digamos, la desigualdad empeoró durante la pandemia y eso quiere decir evidentemente que los sectores, digamos, más privilegiados, bueno, siguieron siendo más privilegiados y concentraron aún más privilegios y obviamente los sectores medios y los sectores de menos recursos fueron quienes recibieron el mayor impacto y quienes están también pagando el precio de esta pandemia y pagando los costos de esta pandemia. Y allí además, como te decía, podemos empezar a entrelazar, que es lo que nos gusta hacer en Claxo, no solo las disciplinas, sino estas dimensiones de la desigualdad y hacernos la pregunta por la cuestión de género, por las generaciones, por la cuestión étnica y racial y empezar a analizar diferencialmente el impacto de la pandemia. Todos lo sufrimos, todas sufrimos esta situación de pandemia, pero el impacto no fue el mismo para unos y para otras. Tú como experta, en particular en tus investigaciones de muchos años sobre el tema de la mujer, de la condición social, de los cuidados, ¿cómo has visto el impacto específicamente en ese sector? O sea, ¿están peor la discriminación y la explotación de la mujer y el abuso en este contexto o también algunas luces que nos permiten ver esperanza? Me encantarían las luces, pero en realidad realmente el impacto de la pandemia sobre las desigualdades de género ha sido muy importante. Algunos datos para recordar contigo simplemente. Lo que nos afirma la CEPAL en su último informe, ¿verdad? El retroceso de más de 10 años en los distintos niveles de autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Una década perdida en términos de los avances hacia la igualdad de género. Y allí hay dos elementos en particular que me gustaría resaltar. Podemos después mencionar otros si tú quieres. El primero es el de la violencia de género, que lo hemos llamado durante estos 18 meses la pandemia invisible, ¿sí? Que se exacerbó brutalmente durante sobre todo los primeros tiempos de la pandemia, en donde en nuestros países la principal medida sanitaria fue el confinamiento. Claro. ¿Sí? Y para algunas mujeres, confinarse en sus casas no es una solución. Es un infierno. Bueno, o una condena de muerte en muchos casos, ¿verdad? Porque es confinarse junto a su agresor. Recordemos que la violencia de género tiene su expresión más fuerte en nuestra región, puertas adentro, el espacio más inseguro en América Latina y el Caribe para nosotras las mujeres es nuestra casa, ¿sí? Y bueno, y nos llamaron a confinarnos y en muchos casos, como dije, eso implicaba estar al costado, ya no un ratito al día, sino 24 horas y con las tensiones que produce todo eso al lado del agresor. Por eso la violencia de género. Y la otra fue la temática de los cuidados, que ahí a mí me gusta siempre nombrar una externalidad positiva de la pandemia. ¿Y cuál fue?
que aun quienes no querían ver la importancia que tienen los cuidados para todos, para ti, para mí, para todos y todas quienes estamos aquí, bueno, les estalló en la cara, porque de un día para otro nos cambió todo. Pero lo que más nos cambió fue la vida cotidiana, fueron nuestras relaciones cotidianas, esos arreglos que todos y todas tenemos, y bueno, y hubo que sostener la situación de los cuidados sin los apoyos externos, que generalmente se tienen, apoyos públicos, apoyos privados, apoyos de la comunidad, apoyo de las familias. Y quien no quería ver este tema, bueno, creo que lo puede ver con mucha claridad después de estos meses de pandemia. Y sin embargo, esa situación de los cuidados, cuando uno analiza las políticas que tomaron nuestros gobiernos, por lo menos al comienzo de la pandemia, no había ninguna medida que estuviera destinada bueno, a tratar de apoyar esas situaciones de cuidados en las casas, en la vida cotidiana de todos y de todas. Entonces allí hubo realmente dos elementos que exacerbaron la desigualdad. Fíjate tú la otra consigna. A mí hay dos consignas de la pandemia que me preocupan mucho o que me preocuparon mucho desde el punto de vista de género. La primera, como ya dije, el quédate en casa, como se usó en Uruguay y en muchos países, o el confinate, ¿sí?, por las implicaciones en términos de violencia de género. Y la segunda, quédate en casa y teletrabajá. Bueno, vaya supuesto de que todo el mundo puede trabajar. Primero, quedó demostrado que es absolutamente falso, menos del 20% de la población pudo hacerlo. Pero aún suponiendo que todos hubieran podido, ¿cómo le vamos a pedir a una mujer, que son las que se hacen cargo de los cuidados, que se quede en su casa, que asuma las tareas domésticas, que asuma las tareas de cuidados y que además trabaje? Esa coexistencia, una vez más, entre lo productivo y lo reproductivo, y digo una vez más porque esto existía antes de la revolución industrial, ¿verdad? O sea, es volver siglos atrás, es imposible. Y en ninguno de nuestros países se contempló esa situación. Es como que todo podía seguir funcionando y seguir sumando tareas. Entonces allí hubo dimensiones que realmente impactaron muy fuerte. Y la tercera, si me permitís agregar una más, es que justamente si volvemos a la economía, los sectores más afectados en la pandemia desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista del mercado de trabajo son los sectores en donde están mayoritariamente empleadas las mujeres, ¿sí? Entonces, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de ingresos fue realmente dramática para las mujeres. Además de que no nos tenemos que olvidar de que una de cada 2 mujeres en América Latina trabaja en el sector informal. Y decir que trabaja en el sector informal quiere decir sin protección de la seguridad social, sin acceso, en muchos casos, por tanto, al sistema de salud, y sin seguridad de ingresos. Y cuando la pandemia paró las actividades, perdieron sus ingresos. Ese ingreso que se genera en el día a día, entonces allí, digamos, podemos seguir enumerando si tú quieres, pero creo que estos elementos nos permiten ver el impacto absolutamente diferencial desde el punto de vista de género en el marco de la pandemia. Sí, muy importantes reflexiones que das, porque sí, uno, desde un punto de vista, de repente hay esa idealización, ¿no?, de la casa, de la familia. Romantización. No dudo que haya algunos casos en que a partir de el confinamiento se vive una vida familiar quizás más intensa, cuando antes los papás están fuera y ya están con sus hijos, puede ser algo positivo. Puede ser que en algunos casos los hombres ahora participan en las labores de cuidado y domésticas, cuando antes no, porque estaban fuera, ¿no? Uno podría imaginar ese escenario en algunas casas, pero estructuralmente lo que estás diciendo es absolutamente cierto. O sea, se agravan todas las desigualdades, se agravan todos los problemas y se vuelve más urgente la intervención de políticas públicas al respecto. Eso es un poco mi esperanza, de que saliendo de esta pandemia vamos a haber aprendido a valorar la importancia de lo público y del Estado. Absolutamente. Porque la salud pública, la educación pública, el apoyo a las familias desde el Estado
¿No crees que haya una nueva sensibilidad en ese respecto? Sí. Digamos, lo que se pone en discusión, creo que desde otra perspectiva ahora, es un tema, bueno, sobre el que se trabaja mucho en las ciencias sociales, que es esta idea de lo público, y más concretamente de los bienes públicos, ¿verdad? Y lo que implica, los bienes públicos, los bienes comunes, podemos llamarlo de distinta manera. Yo creo que la gran discusión hoy, o la gran apuesta incluso en la búsqueda de alternativas para las sociedades post-pandemia, viene por volver a discutir esta ecuación sociedad-estado, ¿sí? Y por volver a poner esos términos en la discusión, en la mesa de trabajo día a día, y buscar por allí las alternativas. Lo que quedó muy claro en la pandemia es que muchos pregonaban, y cuando digo muchos me refiero principalmente en el marco del neoliberalismo, ¿verdad? La muerte del Estado, o la inutilidad incluso del Estado, o ojalá la desaparición. Lo escuchamos ahora, recientemente en algunas campañas electorales que han ocurrido en América Latina y el Caribe, sin ir más lejos, en la última interna en Argentina, ¿verdad? La necesidad de que el Estado desaparezca. Bueno, quedó clarísimo en la pandemia de que no solo no tiene que desaparecer, sino que su presencia tiene que ser realmente contundente y asegurando esos bienes públicos y esos bienes comunes que son los únicos que permiten, en situaciones de crisis como las que acabamos de atravesar, por lo menos generar algunos umbrales de seguridad o algunos niveles de seguridad para todos y para todas, es decir, universales, no para unos pocos. Lo llamativo, lo curioso, es que esto que estoy planteando de la necesidad de discutir nuevamente lo público, lo común y la ecuación Estado-sociedad, también aquellos o algunos de los que pregonaban la inutilidad del Estado y ojalá su mínima expresión vuelven a reclamarlo, porque se dieron cuenta de que es por allí que podemos encontrar las salidas a esta crisis. Estoy muy de acuerdo contigo que tenemos que colocar esta discusión y la discusión del Estado social, porque no es cualquier Estado, ¿verdad?, sobre la mesa. Inspirarnos en esta posibilidad de resolver los problemas a partir de una acción concertada de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, estatales, ¿no? O sea, lograr la vacuna, por ejemplo. Bueno, qué escándalo, ¿verdad? Es a partir de, bueno, en esos dos lados. Por un lado se logra y luego no se reparte, ¿no? Pero primero, la hazaña de haber creado una vacuna en un año, ¿no? Aquí entre Argentina y México se logró una alianza en los Estados Unidos también, en China, en Rusia, en todo el mundo. A partir de una decisión pública se logró reunir los recursos para resolver un problema en la humanidad, ¿no? Imagínate, tuviéramos esa misma pasión y enfoque sobre resolver la violencia de género o la desigualdad en nuestra región. Entonces, esto inspira, pero luego, como bien dices, ya se resolvió ese problema para algunos y pues no se comparte. Pero es que ahí está la expresión máxima de la desigualdad, ¿no? Porque evidentemente hoy las únicas alternativas de salida a esta pandemia desde el punto de vista sanitario que estamos encontrando son las vacunas. Y hay algo más escandaloso en este momento que la desigual distribución que se está dando de las vacunas a nivel mundial. Así es. Y en la región latinoamericana. Las desigualdades profundas que hay entre los distintos países. Por supuesto, el logro desde el punto de vista científico es innegable y como tú bien dices, se podría aplicar a otros temas. Por ejemplo, podríamos pensar en que la otra pandemia que mencioné hace un rato, esa que no parece ser tan importante como la del COVID y que sin embargo genera un impacto muy significativo, que es la de la violencia de género, en América Latina en especial. Bueno, ojalá, digamos, dedicáramos todas las energías creativas a encontrar una solución por allí. Y bueno, y que después se distribuya con criterios de igualdad, porque esto no ha hecho más que aumentar las desigualdades entre los países y a su vez al interior de los distintos países. Y el cinismo de estas grandes empresas, las farmacéuticas, las grandes privadas, que recibieron 80% o más del financiamiento del público, Estado. Claro. ¿No? Pfizer, estas grandes empresas fueron financiadas su investigación del Fondos Estado, públicos. absolutamente,
y ahora ya protegen sus patentes y se niegan a compartirlo. Ha habido esfuerzos de la Organización Mundial de Salud de compartir la información de las patentes, el famoso mecanismo COVAX de la ONU para compartir los accidentes y llegar, y un fracaso rotundo. Absoluto. Ese es el otro lado de la moneda, que no hemos aprendido nada. Estamos peor. Ahí quizás lo que no aprendimos, o lo que es necesario que se refuerce, y que también es uno de nuestros ejes de trabajo en Claxo, es la defensa sin concesiones del conocimiento como bien público. Si aplicamos esa máxima del conocimiento como bien público a la producción de las vacunas, no estaríamos en esta discusión de las patentes y de, como tú bien dices, estas grandes farmacéuticas, que son las que se han enriquecido, por cierto, que con fondos públicos desarrollan algo que después no, digamos, para acceder hay que tener, se monetariza, se mercantiliza, se convierte en una mercancía y no en esta idea de, bueno, de lo público y del conocimiento como bien público. Te voy a interrumpir de nuevo, vamos a un segundo corte, regresamos ahorita mismo con Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Aquí seguimos con Karina Batiani. Muchas gracias, Karina, por seguir con nosotros. Hay una decisión muy importante que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México hace unas semanas. Después de muchos años de lucha, y todavía no se acaba el camino, todavía tenemos que avanzar más, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que era ilegal criminalizar el aborto. Echó abajo unas disposiciones estatales, locales, que criminalizaban el aborto, lo cual implica que ya no puede ser considerado delito la interrupción legal del embarazo. Esto ya existía en algunos estados, en la Ciudad de México, legal, pero ya como criterio general es un avance increíble. ¿Cómo vamos en general en este tema en América Latina? Uruguay, tu matria, es perfectamente legal, entiendo. Sí, ¿no? Absolutamente, desde hace unos años ya. Pero en otros países como Chile, hasta recientemente legalizaron el divorcio. O sea, eso sí es un esquema bastante hasta medieval, y en cuestión del aborto tampoco se ha avanzado. ¿Cómo andamos en general en América Latina y cómo empujar más esa agenda? Bueno, en el tema del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, realmente hay una deuda muy grande en América Latina y el Caribe. Por supuesto, como tú mencionabas, algunos países han avanzado en el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres, pero en la mayoría de los países esto no es así, y no solamente no es así, sino que se criminaliza. Claro. Es decir, las mujeres pueden ir presas, y hay casos emblemáticos, países de Centroamérica, donde las penas de prisión por abortar son mayores que las penas de prisión por violar a una mujer. Mira, eso yo creo que nos da un ejemplo. Es el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Hasta la fecha hoy es así. Sí, claro, absolutamente. Entonces, como tú bien decías, y lo hemos celebrado en Claxo, digamos, el avance que se dio aquí en México con la imposibilidad de criminalizar a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. Hay que ir más lejos, hay que reconocerlo como un derecho, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿sí? El derecho, digamos, en el marco de una política más amplia de lo que es el trabajo en torno a los derechos sexuales y reproductivos, donde se trata justamente de generar políticas de educación sexual, un tema que en América Latina ha sido tabú. Me refiero a las currículas escolares, a las currículas secundarias. Es un tema de muy reciente discusión y todavía materia pendiente en muchos países, porque en definitiva se trata de eso, de dar información, de dar educación en este campo, también de convertir en algo que quizás nos puede parecer a ti o a mí moneda corriente, pero que no lo es para todos y todas en América Latina y el Caribe, que es el acceso a la anticoncepción. Claro. Y por eso siempre decimos información, anticoncepción y también derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
para no morir, porque muchas mujeres siguen muriendo en nuestra región por realizar la práctica del aborto de manera no segura. De aquí se exige, se pide al Estado, al Poder Legislativo, Ejecutivos, a promover información, el apoyo a las mujeres, que se descriminalice, pero también hay un trabajo que tiene que hacer la Iglesia, ¿verdad? Aquí en México tenemos una asociación civil que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Claro, en toda América Latina está. Así es, y por ahí también se tiene que hacer mucho trabajo cultural. O sea, no es necesario que la Iglesia Católica tendría que tener esta posición. Hay otras maneras de interpretar la Biblia, de interpretar la creencia, para que realmente podamos valorar la vida de manera integral. Y en primer lugar, la vida pues de las mujeres que se embaracen, ¿no? Porque es lo que estás diciendo, el aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ocurre, es un hecho necesario incluso en muchos casos. Entonces, si lo haces ilegal, estás poniendo en riesgo la vida de las mujeres que lo tienen que hacer. Y eso que generalmente es también un argumento a favor de la vida, ¿verdad? Son generalmente las más pobres las que ponen en riesgo su vida, porque las que tienen más recursos, por más que sea una práctica ilegal, lo hacen bajo ciertas condiciones de seguridad sanitaria. Pero ahí en esto que tú decís es un excelente ejemplo de lo que hablábamos al inicio de este programa, de esas fisuras en el orden de lo cultural, lo social y lo político. Aquí tienes el discurso de la Iglesia, como tú planteas. Bueno, allí hay un discurso que claramente desde el punto de vista cultural y político está agotado y que hay que reconsiderarlo y trabajarlo bajo otras premisas, bajo otros postulados, ¿sí? La necesidad de actualizar este tipo de posicionamientos. Claramente la Iglesia, en el caso de América Latina, ha jugado un papel muy, muy importante en contra de los derechos de las mujeres, por lo menos en lo que refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Y quiero destacar también, así como estamos hablando del rol, digamos, en contra de esta discusión por parte de la Iglesia, el papel del movimiento feminista y la famosa marea verde, ¿sí? Que ha recorrido toda la región, que fue un factor absolutamente clave en el éxito que tuvo la Argentina, que fue el país que más recientemente despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, el papel absolutamente clave del movimiento feminista y del movimiento feminista como un todo, pero muy especialmente de las jóvenes feministas, de las mujeres jóvenes feministas reclamando el ejercicio de sus derechos, de todos sus derechos, incluidos los derechos a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, ese es uno de los factores. Tú me preguntabas hoy más temprano por la esperanza, y yo te decía, bueno, estamos en un momento, en una encrucijada compleja. Allí, en el movimiento feminista, yo creo que tenemos una de las esperanzas en América Latina y el Caribe. No tengo dudas que ha sido el movimiento más revolucionario de estos últimos años, porque ha puesto, bueno, de patas un montón de esos planteos del orden de lo cultural y lo político, cuestionando y deconstruyendo muchos mandatos. Los movimientos sociales sí tienen impactos, no son solamente llamaradas temporales o objetos de estudio, los científicos sociales, sino realmente tienen impactos. Y esto del movimiento feminista y otros movimientos estaban ya en su auge cuando llegó la pandemia. Cortó un poco con esa movilización, aunque la esperanza es que ahora se retire la pandemia, podamos volver a las calles. Bueno, en los Estados Unidos ya ocurrió. Lo de Black Lives Matter el año pasado fue en plena pandemia, les valió a los jóvenes y salieron a protestar, y eso está marcando un cambio social, cultural en ese país. Regresamos a las similitudes entre 60s y hoy. Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, ¿no? Ahora es su constituyente a partir de esa masiva movilización social, y también sobre todo de jóvenes y de jóvenes mujeres. Estamos... es algo, me estoy emocionando de más, pues, o es una verdadera efervescencia histórica que estamos viviendo.
Bueno, yo creo que es un momento clave en el que efectivamente empiezan a verse nuevamente esperanzas en términos del progresismo en América Latina y el Caribe, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos de estos movimientos pendulares que siempre caracterizan a nuestra región y a nuestros países dentro de las regiones, pero creo que empieza a observarse, sí, y que la situación de la pandemia en ese sentido también puede ser un catalizador positivo en términos, bueno, de colocar temas como los que hablábamos en el bloque anterior, la importancia del Estado social, de las políticas públicas, de los bienes públicos y cómo defenderlos, ¿sí? De hecho, bueno, en varios países, tú los nombraste, de América Latina, aún en los peores momentos del coronavirus, bueno, se salió a la calle a reclamar los derechos, retomando quizás algunas situaciones previas a los confinamientos. Yo tengo esperanza en términos de la posibilidad de esta articulación, y también debo decir que es una preocupación que tenemos en Claxo. Desde ese lugar del pensamiento crítico, bueno, ¿cómo podemos articular las fuerzas progresistas a nivel regional? Y las fuerzas progresistas, entendiendo dentro de las fuerzas progresistas, por supuesto, como siempre han estado, a partidos o expresiones políticas de ese progresismo, pero también y principalmente a los movimientos sociales. Nuestra apuesta en Claxo es justamente a combinar en un mismo espacio acá, en la UNAM, dentro de 8 meses, a quienes están en las ciencias sociales, pero a quienes están en el campo de la política pública, de la toma de decisiones públicas, y quienes están en movimientos y organizaciones sociales. Solo juntando esos 3 engranajes, creemos que podemos encontrar alternativas. De hecho, va a coincidir. Entiendo que unas semanas antes del Congreso de la Claxo, va a haber también, se va a celebrar lo del Foro Social Mundial, que también, así como este Congreso de Claxo iba a tener lugar en 21, se ha ido aplazando, y este Foro Social Mundial fue en su momento, precisamente, es un gran centro de articulación, de aglomeración, de luchas sociales de toda la región, y tener los 2 encuentros aquí en México dentro de un mes tras el otro, sí, nos vuelve México el centro de mucha esperanza. ¿Cómo viste, por ejemplo, recientemente la reunión de CELAC en México? Bueno, yo creo en la CELAC como un espacio absolutamente clave para la integración latinoamericana. Es más, creo que es el único espacio hoy de real integración latinoamericana y caribeña, porque allí están representados todos los países sin exclusiones. Y creo que la reunión de México fue muy importante, a pesar de algunos papeles, entre otros de quien ejerce la presidencia en mi país, realmente lamentables y fuera de lugar desde mi punto de vista. ¿Y por qué? O sea, hubo un intercambio ríspido entre Lacalle, su apellido, el presidente de Uruguay, y Maduro y Díaz-Canel, ¿no? Que él repetía el discurso de Washington, de que son unos países autoritarios y que no tienen para qué estar ahí. Dialogaron, pero ¿por qué viene con esa agresividad el presidente de Uruguay? ¿Está queriendo quedarse bien con Washington o hay una...? Porque en definitiva no reconocen a la CELAC como el espacio de integración latinoamericana y caribeña. Entonces, ¿qué mejor que utilizar ese espacio para generar esos cuestionamientos, esos debates que no son de ahora, que tienen varios años, y plantearlos además en un lugar como México, o sea, siendo México el país anfitrión, cuando, bueno, hoy México está en un proceso de transformación, política que representa que todos miramos con mucho interés y con mucha esperanza el proceso mexicano. Entonces era el momento, desde su punto de vista, por supuesto, no desde el tuyo o desde el mío, el momento oportuno, pero sobre todo porque no le dan legitimidad a la CELAC, es decir, su espacio de integración latinoamericana y caribeña no es la CELAC, preferirían un espacio como la OEA, que por cierto ha caído en cuestionamiento. Otro compatriota uruguayo. Pero, a ver, vamos a terminar el programa cuestionando a los uruguayos. No. Aquí tuvimos a Pepe Mújica en el programa y le pregunté, oye, pero Almagro, que fue tu canciller, terminó ahí. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué bueno,
mejor ni nos vamos por ahí, vamos a hablar de lo positivo. ¿Tú crees que CELAC puede reemplazar, desplazar a la OEA? Yo creo que CELAC es el único organismo de integración latinoamericana y caribeña, el único que tenemos hoy, y que debemos apostar a fortalecer la CELAC. Y es más, Claxo firmó un convenio con la CELAC para tratar de aportar desde lo que sabemos hacer, que es trabajar en las ciencias sociales y las humanidades, en esta interacción que te decía hoy, academia, política pública, movimientos sociales, poder contribuir a fortalecer ese espacio de CELAC como el único espacio representativo, válido y sin exclusiones de todos los países latinoamericanos y caribeños. Sin duda que la apuesta es a la CELAC. Y eso es lo importante, la inclusión, que estén todos. Absolutamente. Cada quien tiene su sistema político, uno puede estar de acuerdo o no con una u otra forma, pero hay que respetar las soberanías y sobre todo acuerparnos y estar juntos frente a un Estados Unidos, Canadá, que pueden ayudar en algunas cosas, pero también pueden hacer un enorme daño si no estamos Es que es la gran deuda de América Latina y el Caribe, ¿verdad? La integración, es decir, la real integración a nivel de América Latina y el Caribe, que hace mucho tiempo que se viene discutiendo y que no dudo que hay avances, digamos, no podemos negarlos, pero todavía falta que realmente nos veamos, nos concibamos como una región, con toda la diversidad que tenemos, pero como una región al fin. Yo siento, por ejemplo, que el caso de Haití es otro ejemplo desesperante. Tendríamos como región estar ahí juntos, atendiendo y resolviendo ese problema. Cada país está haciendo algunas cosas, México ha hecho su parte, pero eso es un gran problema regional que entre todos igual no resolver, pero por lo menos atender, y eso es un gran reto para la región, ¿no? Absolutamente, y no solamente atender y tratar de apoyar, sino sobre todo tratar de, desde las, digamos, desde las perspectivas regionales, no empeorar la situación de Haití. Y en algunos casos, bueno, algunas intervenciones lejos de querer superar esa situación tan dramática que tiene este país, donde tal vez es donde se encarna más el tema de las desigualdades, donde está más encarnado en nuestra región. Bueno, ¿cómo hacemos? Es realmente una vergüenza que dejemos esa situación así como está. Tan simbólico Haití, la primera revolución, más una revolución social que empoderó al pueblo, a las bases, y que ha sido pues castigado, ¿no? Constantemente por los países del norte y ignorado mucho por su propia región, ¿no? Olvidado en muchos casos por nuestra región. Desde Claxo también tenemos un trabajo y también tenemos una deuda pendiente con Haití. Por supuesto que tenemos centros de Haití que forman parte de Claxo y que queremos seguir apoyando, pero creemos que todavía estamos en deuda y que queda muchísimo por hacer para apoyar a ese país. Pues muy bien, querida Karina, ya ha llegado al final de este programa. A ver, una última palabra, estimada Karina, en una invitación aquí al foro, maravilla. Al Congreso. Bueno, están todas invitadas a nuestra 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Por cierto, el llamado a ponencias, a contribuir con lo que cada uno y cada una quiera contribuir, está abierto hasta el 20 de diciembre en más de 34 ejes, y les invitamos a sumarse a lo que tú bien definiste como la fiesta de las ciencias sociales y las humanidades aquí en México en algo más de 8 meses. Muy bien. Pues y contamos contigo, por supuesto. Por supuesto, ahí estaré y estaremos miles, no sé si millones, pero va a ser un gran acontecimiento. Por supuesto que mucho. Sí. Gracias a ti. Y gracias a nuestro amable público por acompañarnos una vez más aquí en Los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en TV UNAM en 8 días.